¿Has oído hablar del monstruo que aterrorizaba a los antiguos marineros? Descubre la verdad detrás de esta leyenda épica. El kraken es una de las criaturas más fascinantes y aterradoras del folclore marítimo, un monstruo marino legendario que ha capturado la imaginación de marineros y narradores durante siglos. Su origen se encuentra en las historias y mitos de los países nórdicos y escandinavos, especialmente en las regiones cercanas a Noruega, Islandia y Groenlandia. Descrito como un calamar o pulpo gigantesco, el kraken era el terror de los océanos, capaz de hundir barcos enteros con sus enormes tentáculos. El kraken es frecuentemente descrito como una criatura de tamaño colosal, tan grande que cuando emergía a la superficie, a menudo se confundía con una pequeña isla flotante. Sus tentáculos, cubiertos de ventosas, eran tan largos y fuertes que podían rodear un barco y aplastarlo con una fuerza increíble, arrastrándolo a las profundidades del océano. La piel del kraken se describe como áspera, similar a la de un calamar, y a veces se dice que tiene un tono oscuro que se mezcla con el mar profundo. Su apariencia varía en diferentes relatos, pero comúnmente se le representa con una serie de ojos brillantes y penetrantes, una boca enorme llena de dientes afilados, y una serie de tentáculos que se retuercen con vida propia. La criatura es a menudo retratada como un ser casi indestructible, una verdadera fuerza de la naturaleza que pocos podrían desafiar. El mito del kraken tiene sus raíces en el folclore escandinavo, donde se lo mencionaba en antiguos manuscritos y sagas vikingas. Las primeras menciones del kraken se remontan a la literatura nórdica del siglo XIII, cuando el obispo noruego Peder Clauson Friis lo describió en sus escritos como una bestia marina temible. Los marineros de esa época contaban historias sobre el kraken para explicar las desapariciones misteriosas de barcos y la creación de enormes remolinos en el mar. Se cree que la leyenda del kraken pudo haberse inspirado en avistamientos de calamares gigantes reales, Architeuthis, que pueden crecer hasta 12 a 15 metros de largo. Estos enormes calamares existen en las profundidades del océano, y aunque raramente se ven en la superficie, su existencia confirmó que criaturas de tamaño gigantesco podrían ser reales, alimentando aún más las historias sobre el kraken. Según las leyendas, el kraken tenía una serie de comportamientos que lo hacían extremadamente peligroso para los marineros. El kraken se decía que acechaba debajo de la superficie del océano, esperando que los barcos se acercaran lo suficiente antes de atacar con sus tentáculos. Una vez que un barco estaba a su alcance, el kraken lo envolvía con sus extremidades y lo aplastaba con una fuerza aterradora, arrastrándolo hacia el fondo del mar. Otra de las características notables del kraken era su habilidad para crear remolinos gigantes cuando se sumergía rápidamente en el agua. Estos remolinos podían succionar a los barcos, haciendo imposible para los marineros escapar de su poder destructivo. Más allá de su fuerza física, el kraken también era conocido por causar terror psicológico. Su mera aparición en el horizonte generaba un pánico que hacía que las tripulaciones perdieran el control, lo que a menudo llevaba a accidentes fatales. El kraken ha tenido un impacto significativo en la cultura y la literatura a lo largo de los siglos. Apareció en los poemas del escritor inglés Alfred Lord Tennyson en el siglo XIX, quien lo describió en su poema The Kraken, como una bestia enorme que yace dormida en las profundidades del océano, esperando el día de su despertar. La criatura también ha sido una figura recurrente en novelas y relatos de aventuras marítimas, como en las obras de Jules Verne, específicamente en 20.000 leguas de viaje submarino, donde se enfrenta al Nautilus en un duelo épico. En la era moderna, el kraken ha sido protagonista en numerosas películas, videojuegos y series de televisión, como la popular saga Piratas del Caribe, donde se presenta como una gigantesca criatura marina bajo el control del capitán Davy Jones. Estas representaciones lo han establecido como uno de los monstruos más icónicos de la cultura popular. El kraken no solo es un monstruo aterrador,
sino que también simboliza las fuerzas indomables de la naturaleza y el miedo a lo desconocido. En una época donde el océano era vasto e inexplorado, el kraken representaba todos los peligros que acechaban en el mar. Era el símbolo del caos y la imprevisibilidad, un recordatorio de que, a pesar de todos los avances tecnológicos, el hombre sigue siendo pequeño e indefenso frente a la inmensidad del océano. Con el tiempo, el mito del kraken se ha mezclado con descubrimientos científicos, especialmente con el estudio de los calamares gigantes y colosales. Estos animales, aunque no alcanzan las proporciones míticas del kraken, son aún criaturas impresionantes que habitan las profundidades marinas y rara vez son vistas por los humanos. Estos calamares reales pueden alcanzar longitudes enormes y poseen tentáculos con ventosas que contienen ganchos afilados, similares a las descripciones de los tentáculos del kraken. El kraken es mucho más que una simple criatura mitológica. Es una representación poderosa del miedo al desconocido y a las fuerzas de la naturaleza. Su origen en el folclore nórdico y su impacto duradero en la cultura popular lo han convertido en un símbolo perdurable de la lucha del ser humano contra lo incontrolable. Ya sea en los antiguos relatos de marineros vikingos o en las representaciones modernas en el cine y la literatura, el kraken sigue siendo un ícono del misterio y del terror del océano profundo.